Bendiciones a todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se siga derramando en la vida de cada creyente y que el Espíritu Santo alumbre los nuevos corazones. Cuando digo nuevo, aquellos que están escuchando la palabra por primera vez, que el Espíritu Santo los alumbre, que el Espíritu Santo les redarguya, que el Espíritu Santo los convenza. Porque de nosotros como personas creo que no tenemos esa habilidad. Ese es el campo que el Espíritu Santo le corresponde. Bien, nuestro pastor Martín Bernal también saluda a todos los oyentes. Amén. Gracias, pastor. Dios les bendiga a cada uno de los que estarán mirando el estudio de la palabra de Dios. Estamos agradecidos con Dios porque nos ha dado un día más, un día nuevo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y pues tener el privilegio de estar aquí compartiendo la palabra de Dios junto a nuestro pastor Luis Doroteo. Así que nuestra oración a Dios es para que este estudio sea de edificación para su vida. Amén. Continuamos con el tema, con un capítulo más sobre la persona del Espíritu Santo. Así como el Padre, como el Hijo y especialmente el Espíritu Santo, que hoy estamos tocando el tema, es tan profundo que pareciera o comparáramos como el mar que existe. Tan profundo, tan ancho, ¿quién puede contar cuántos litros de agua hay en el mar? Su profundidad. Asimismo, el Espíritu Santo. Sin embargo, nuestro Dios se ha revelado, nos ha dado a entender por su palabra quién es, cómo es y cuál es el propósito al revelarse en el ser humano. Lo suficientemente se ha revelado para poder tener o crecer en nuestra fe, porque esto es asunto de fe, no solamente de conocimiento, no solamente en el sentido científico, sino que esto es asunto de fe, creer aún lo que no se ve, como dice la palabra de Dios, y tener la plena convicción sobre la persona de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Pastor. Amén, gloria a Dios. Pues sí, como nuestro pastor bien lo menciona, pues continuamos en este tema tan importante que es la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo de Dios. Hace 8 días nuestro pastor nos compartía, comenzábamos con los nombres del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. En esta tarde pues estaremos viendo lo que es el Consolador, el Espíritu Santo, el Consolador. Bendito sea el Señor, que es un título que se le da al Espíritu Santo de Dios, especialmente en los capítulos 14 al 17 del Evangelio de San Juan. Cuando nosotros leemos estos capítulos, vemos que se había culminado lo que es la última cena, la cena de Pascua que nuestro Señor Jesucristo pues tuvo con sus discípulos. Cristo mismo le dijo a sus discípulos: cuánto he deseado con vosotros comer esta Pascua, porque les digo que no la volveré a comer hasta aquel día en el reino de mi Padre. Y Cristo le había dicho a sus discípulos que aún un poquito estaría con ellos y después ya no lo verían, y que aún un poquito más y lo volverían a ver otra vez. Bendito sea el Señor. Entonces los discípulos habían terminado esa última comida que habían tenido con nuestro Señor Jesucristo. De seguro que ellos estaban tristes sabiendo que el Señor Jesucristo iba a partir, ya no iba a estar con ellos. Posiblemente surgían preguntas en su mente, preguntas como: ¿quién nos ayudará cuando Él se vaya? ¿Quién permanecerá a nuestro lado? ¿Quién nos enseñará? ¿Quién nos predicará? ¿Cómo podemos hacer frente a las pruebas, a un mundo tan hostil cuando Él se vaya? Y Cristo dice en San Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Ese es el título que se dará al Espíritu Santo en estos pasajes, como el Consolador, Pastor Luis. Amén. La palabra Consolador
traducido, ¿verdad? Porque según nos enseñan que viene del idioma griego, que en ese momento está traducido como paracleto. Paracleto. Entonces, significa que es un abogado o uno que está al lado de alguien. Sí, uno llamado al lado de otro para el propósito de ayudarle en cualquier forma, particularmente en procedimientos legales y criminales. Regularmente nos dicen, de acuerdo, ¿verdad?, a la cultura, que el enjuiciado o el citado a corte era acompañado por el mejor amigo, por la mejor amistad. Y una vez que están en la corte o delante del juez, entonces este amigo, conocido como el paracleto, como el abogado, en cierta forma aconsejaba a su amigo enjuiciado, le interpretaba, si era posible también, le interpretaba. Y es algo curioso, dos detalles, que lo primero era que él no percibía algún salario o algo que, no, nada, era solamente ayudaba al amigo por amistad. Aleluya. Por amistad, le acompañaba. Entonces, aparte de que no recibía algún salario o algún reconocimiento, si el amigo acusado tenía represalias, él también sufría las represalias. Es una cosa interesante, ¿verdad? Pero él estaba dispuesto a sufrir con su amigo, al acompañarlo, al defenderlo, al estar al lado de él. Eso es lo que se llama el consolador. Uno que, aleluya, que defiende, que está al lado de alguien y que también está dispuesto a sufrir las represalias. Bendito sea Dios. De tal relación que había entre el Señor Jesucristo y sus discípulos durante su ministerio terrenal, y era natural entonces que los discípulos estuvieran desanimados ante el pensamiento de su partida. Bendito Dios. Así que vemos de esta manera, al estar tristes, acongojados por la noticia de que Jesucristo está anunciando su partida, entonces por eso Jesucristo dice: les enviaré a otro consolador. A otro consolador. Pastor, a ver si puede decir algo allí. En pocas palabras, como nuestro pastor lo acaba de mencionar, la palabra consolador viene de la palabra griega paracletos, bendito sea el Señor, que literalmente significa uno o alguien que es llamado al lado de otro. Ya nuestro pastor lo explicó acerca de cuando alguien es enjuiciado, bendito sea el nombre del Señor. Pero el detalle de esto, como bien el pastor lo menciona, es que no se recibía ningún salario, ninguna remuneración, sino que era una manera de mostrar la amistad en esos momentos difíciles de tal persona. En pocas palabras, el Paracletos hacía de la causa de sus amigos su propia causa. Y esta era la relación que había entre el Señor Jesucristo y sus discípulos durante su ministerio terrenal. Él estaba con ellos ahí para representarlos, para respaldarlos, para aconsejarles, para ayudarles en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, darle ánimo para seguir adelante. Y ahora que el Señor iba a partir, pues Cristo les consuela y les dice: les enviaré otro consolador, otro auxiliador, otro maestro, alguien más que les enseñe durante mi ausencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y este consolador es el Espíritu Santo, que sería invisible. Cristo había sido el consolador de sus discípulos, ese consolador visible. Él estaba ahí presente físicamente, pero ahora enviaría al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, bendito sea el Señor, que estaría con sus discípulos, no solamente con ellos, sino en ellos, dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, pastor. Sí, amén. La palabra otro, cuando Jesucristo habla de
otro consolador. Aquí quisiera incrustar un detalle, porque existen doctrinas que dicen que no existe 3 personas en Dios, sino solamente uno. ¿Me entiendes? Y el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, simplemente ellos interpretan como que solamente son cambios de nombre, pero es una sola persona. Y sin embargo, cuando citamos en la primera clase sobre el credo de los apóstoles, vemos la personalidad de cada uno de ellos. Amén. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Ahora, cuando Cristo dice otro consolador, si fuera esa interpretación correcta, diría Jesucristo aquí, yo vengo en espíritu y punto. Y sin embargo, dice aquí otro. Quiere entonces da a entender la distinción de persona a persona. El Espíritu Santo, Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Entonces, continuando, el Espíritu Santo hace posible y real la presencia continuada de Cristo en la iglesia. Amén. Ya lo explicamos en la vez pasada, aleluya, la presencia del Espíritu Santo al estar en nuestro corazón es la misma manera como Cristo a través del Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Y estábamos hablando sobre unidad absoluta. El envío del Consolador no significa que Cristo ha dejado de ser el abogado auxiliar. En otra palabra, aquí en ese punto vamos a explicar que como el Espíritu Santo es el Paracleto aquí en la tierra, a favor de la iglesia de Jesucristo, en el cielo Jesucristo es el Paracleto. Amén, amén. Porque vamos a ir a una cita bíblica en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, aquí el detalle es siempre y cuando que la persona se arrepienta. Jesucristo está dispuesto a interceder por nosotros al lado del Padre. ¿Por qué? Porque hay alguien que acusa continuamente. Hay alguien que acusa, pero continuamente Jesucristo es el abogado por excelencia para los hijos de Dios. Si, como acabamos de leer, si, aleluya, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Hijo. Pero más arriba dice, si alguno hubiere pecado. Pastor. Alabado sea el Señor. Quiero pasar al punto aquí donde dice, si la labor del Espíritu Santo es comunicar la obra del Hijo, ¿qué beneficio puede haber en la partida de uno con el objeto de hacer posible la venida de otro? La pregunta es, o sea, ¿qué beneficio hay en que si Cristo se fue, Él siendo el consolador de los discípulos, el que estaba con ellos, el que los animaba a seguir adelante, ¿qué beneficio hay en que Él se vaya y envíe a otro? O sea, ¿qué beneficio? La respuesta es la siguiente, que no es un Cristo terrenal a quien el Espíritu Santo comunica, sino al Cristo celestial, el que ascendió a los cielos, al Cristo investido de nuevo con su eterno poder y revestido de su gloria celestial. Hay un doctor de nombre A.J. Gordon que él dice de la manera siguiente, es como si un padre cuyo pariente hubiera muerto dijera a sus hijos, somos pobres, pero yo he heredado una fortuna. Si aceptáis con alegría que os deje y cruce el mar para recibir mi herencia, os enviaré 1000 veces más de lo que tendráis si yo permaneciere con vosotros. O sea, la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra representa los días de su pobreza. 2 Corintios 8:9 dice,
porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La palabra de Dios, el apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad?, que Cristo se despojó a sí mismo, dejó su trono de gloria, vino a esta tierra, se encarnó el verbo de Dios, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso los días de Cristo en la tierra representan su pobreza, porque se despojó de todo, y en la cruz del Calvario Él aseguró las riquezas de su gracia, conforme Efesios 1:7, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bendito sea el Señor. Entonces, en el trono de Dios se aseguraron las riquezas. Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a su Padre, Él envía al Espíritu Santo para distribuir esas riquezas de su herencia por la ascensión de Cristo. Ahora al cielo, Cristo tendría mucho más que dar, como aquel padre que le decía, ¿verdad?, a su familia: tengo una herencia, pero tengo que dejarlos, tengo que irme para entonces recibir mi herencia, y estando allá les puedo enviar 1000 veces más de lo que tendrías al yo estar presente. De la misma manera, Cristo, al ir al cielo, Él tiene mucho más que dar a su iglesia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y sabemos que Dios tiene dones hermosos, preciosos para su iglesia, Pastor Luis. Amén. Gloria a Dios. Recalcando el punto que estaba explicando, que así como Cristo es el Paracleto en el cielo, el Espíritu Santo lo es en la tierra. Amén. Cristo, que ascendió al cielo, no solo envía el Espíritu Santo, sino que también se manifiesta a sí mismo por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El Consolador enseña, hablando del Espíritu Santo, solo aquello que pertenece a Cristo, y sin embargo, más de lo que Cristo enseñó. ¿Qué significa esto? Por cuanto Jesucristo, cuando le da la promesa a los apóstoles, del capítulo 14 al 17 o 16 del Evangelio de San Juan, todavía no había sucedido la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Pero el Espíritu Santo que Jesucristo enviaría, entonces el Espíritu Santo se encargaría de explicar lo que sucedió, cómo sucedió, para qué sucedió, con qué propósito. Bendito aleluya. Sea Dios, aleluya. Entonces vemos de esta manera la importancia del Espíritu Santo. Otra vez, para todos los que puedan escucharnos a través de este video, nosotros, el pastor y mi persona, no lo sabemos todo. Es posible que usted, después de escuchar esta lección, todavía se quede con muchas preguntas o apenas empiezan a hacer preguntas. Entonces queremos decirle, amados hermanos, que si usted con todo el corazón se acerca a Dios y le busca y le clama y le dice: Señor, tengo estas dudas o estas preguntas, yo quiero aprender de ti. Mira que el Espíritu Santo está dispuesto a enseñar. Aleluya. Para todos es esta bendición. Ahora, cuando estaba explicando el pastor Bernal de que por el Espíritu Santo es como podemos recibir las riquezas espirituales. Sí, el Espíritu Santo, Él es el que se encarga de repartir a quien Él quiere y como Él quiere. Bendito sea Dios. Y esto no lo entiendo yo. Digo, mi mente es tan limitada. Aleluya. Aquí no se trata de que si alguien se siente con un concepto más santo o el sabelotodo, como que espera que Dios ahora le dé todo. Y sin embargo, Dios no trabaja así. Él reparte como Él quiere. Si Él da de su Espíritu Santo a un niño, ¿quién le puede decir qué estás haciendo? Aleluya. Pastor. San Juan capítulo 16, versículos 12 y 13 dice: aún tengo muchas cosas que decirles,
pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nuestro pastor mencionaba, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, el Consolador, Él enseña y habla todo acerca de Cristo, lo que pertenece a Cristo, mas sin en cambio enseña o mucho más de lo que Cristo enseñó a sus discípulos, porque Cristo le está diciendo aquí a su iglesia, aún tengo muchas cosas más que decirles o que enseñarles. Cristo tenía mucho más que enseñar a su iglesia, pero en ese momento los discípulos no lo podrían sobrellevar. Como bien nuestro pastor decía, Cristo todavía no había ido a la cruz del Calvario, Cristo todavía no había resucitado entre los muertos, todavía no había ascendido al cielo, bendito sea el Señor. Todo eso lo comunica el Espíritu Santo a los discípulos conforme la enseñanza, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la ascensión de Cristo tenía como objetivo impartir una mayor porción de la verdad, bendito sea el Señor. En otras palabras, Cristo encaminó a sus discípulos en el camino de la verdad, en el camino del Evangelio, pero el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a recorrer todo el camino hasta llegar a la meta final. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante la enseñanza acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue que levantó a Cristo de entre los muertos, es el que va a levantar a los que han muerto en Cristo, bendito sea el Señor, los va a levantar y nos va a llevar a las nubes para encontrarnos con el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Entonces continuamos, y para cerrar este punto sobre la palabra o la característica del Espíritu Santo que se denomina el Consolador. Bendito sea Dios. Aprendimos de esto por lo menos 2 puntos importantes. Que el Consolador, como ya se dijo, el Espíritu Santo lo hace de Consolador o Paracleto aquí en la tierra. Amén. Y Jesucristo lo hace de Consolador o Paracleto en el cielo al lado del Padre. Gloria. Bendito sea Dios. Entonces aprendimos de esto. También aprendimos que el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, así como los apóstoles les fueron enseñados sobre la doctrina de la crucifixión, la doctrina de aleluya, la resurrección y la ascensión. Y nosotros, lógicamente, ya lo encontramos plasmado, escrito en la palabra de Dios. Por eso aprendemos de ellos, gloria al Señor. Así que el Espíritu Santo no está quieto, no está mudo, sino que el Espíritu Santo siempre está respaldando a la iglesia de Jesucristo. Si el Espíritu Santo no nos hablara, no nos inquietara, si el Espíritu Santo no nos recordara quién somos y para qué somos o para qué fuimos llamados, hermanos, estaríamos perdiendo nuestro tiempo allá en el mundo. Y sin embargo, aleluya, el Espíritu Santo, como dice el Evangelio, en Romanos, el apóstol Pablo escribe y dice, a la verdad el Espíritu está presto, pero la carne no quiere, se opone. Bendito sea Dios. Así que de esta manera, bendito Dios, el Consolador. Y la palabra también Consolador como que tiene una connotación de que Él es experto en consolarnos. Cuando estemos tristes, cuando estemos angustiados, cuando estemos acongojados, cuando nadie nos entiende, cuando nadie nos comprende qué nos sucede, qué nos pasa, pero si nosotros vamos en oración, en humillación delante de Dios, el Espíritu Santo nos consuela. Aleluya. Hasta nos puede susurrar en nuestro espíritu. No te preocupes, estoy contigo. No te preocupes, aleluya. Aquí yo te voy a respaldar o yo te voy a ayudar. Y entonces después como que sentimos una paz, como que sentimos gozo, como que sentimos que se nos ha ido una carga completa. Porque el Espíritu Santo es experto en consolar a los corazones que lloran, que gimen, que claman. Allí está nuestro Consolador.
Dios le bendiga, Dios le guarde y amén. Continuaremos, ¿verdad?, nuestro tema sobre el Espíritu Santo. Gracias por tomar su tiempo. Gracias porque ha apartado un momento para que usted sea edificado. Pastor, ¿quiere decir alguna palabra? Amén. Que Dios les bendiga y muchas gracias por el tiempo que ustedes prestan para oír la palabra de Dios, que no es ningún tiempo perdido. Es una doctrina hermosa del Espíritu Santo, el Consolador. Podemos dar gracias a Dios por su Espíritu Santo, porque es el que produce la semejanza a Cristo en nuestra vida, es la que amolda nuestra vida, y por eso podemos decir, como decía el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alabado sea el Señor. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén. Amén.